El sonido de la lluvia golpeando contra la ventana de mi apartamento se había convertido en mi meditación. Durante los últimos 12 años, había sido la única constante en mi vida. Un ritmo constante que no me pedía nada, no me juzgaba y no esperaba nada de mí. Me senté en mi pequeño escritorio en la esquina de mi apartamento de una habitación en una ciudad costera del norte, con el brillo de la pantalla de mi portátil reflejándose en mis gafas de lectura. La tarde del viernes significaba que tenía 3 declaraciones de impuestos que terminar antes del fin de semana. La señora Rosales, de la lavandería de abajo. Los Torres, que dirigían la tienda de conveniencia. El joven Mateo, el conductor de transporte privado que se estaba pagando sus estudios en la universidad estatal. Cuentas pequeñas. Trabajo sencillo. Trabajo honesto. Mis manos se movían por el teclado con la misma precisión que alguna vez usaron para gestionar carteras de $1,000 millones. La memoria muscular no olvida, incluso cuando todo lo demás lo hace. El apartamento estaba en silencio, excepto por la lluvia y el crujido ocasional del viejo radiador. Sin televisión, sin música. Había aprendido a apreciar el silencio a lo largo de los años. Era honesto, al menos. No pretendía ser algo que no era. Mi teléfono vibró sobre el escritorio. Un número desconocido de la gran ciudad financiera. Casi no respondo. Recibía suficientes llamadas de spam, pero algo me hizo alcanzarlo. ¿Hablo con Arturo Valdés? Era una voz de mujer, profesional, cortante, al habla. Señor Valdés, soy Patricia Herrera de Herrera y Asociados. Llamo en relación con el patrimonio de Elena Valdés. Mi mano dejó de moverse sobre el teclado. Elena. No había escuchado ese nombre pronunciado en voz alta en años. No me había permitido pensarlo. Entiendo, logré decir. Lamento informarle que la señora Valdés falleció el martes. El funeral es mañana a las 2 de la tarde en el cementerio del Parque Central en la gran ciudad. Después del servicio, habrá una lectura del testamento en nuestras oficinas a las 4. Se solicita su presencia. Las palabras parecían venir de muy lejos. Elena estaba muerta. La mujer que había amado más que a mi propia vida. La mujer por la que destruí mi carrera. La mujer que nunca me volvió a hablar. Señor Valdés, ¿sigue ahí? Sí, estoy aquí. ¿Podrá asistir? Todo instinto me decía que rechazara. ¿Qué asunto tenía yo en el funeral de Elena? Yo era el exmarido deshonrado, el criminal que había robado a su propia empresa. Había visto los artículos en su momento. Director financiero Arturo Valdés, acusado de malversación. Habían usado mi peor foto, esa en la que parecía culpable, aunque no lo fuera. Pero algo en mí, algún remanente obstinado de quien fui alguna vez, me susurró que debía ir, que le debía a Elena al menos eso. Estaré allí, me escuché decir. Después de colgar, me quedé muy quieto, viendo la lluvia correr por la ventana en arroyos irregulares. La gran ciudad. No había vuelto allí en 12 años. No había visto a Victoria, mi hija, en casi el mismo tiempo. La última vez había sido en un tribunal, con su rostro blanco de vergüenza mientras el juez leía mi sentencia. Ella tenía 28 años entonces, apenas comenzando a hacerse un nombre en el mundo de la tecnología. Ahora tendría 40. Una extraña. Cerré mi portátil y caminé hacia el pequeño armario donde guardaba mi único traje bueno. Azul marino, ligeramente pasado de moda, pero bien cuidado. Lo había usado para entrevistas de trabajo que nunca llevaron a nada, para reuniones con oficiales de libertad condicional, para la pequeña firma de contabilidad donde finalmente encontré trabajo haciendo impuestos para personas que pagaban en efectivo y no hacían preguntas sobre mi pasado. Sostuve el traje, revisando si había polillas o manchas. Serviría. Esa noche no pude dormir. No dejaba de pensar en la última vez que había visto a Elena. Había sido en su habitación del hospital, 3 meses después de mi sentencia. Ella se estaba recuperando del ataque al corazón inducido por el estrés que casi la mata. Victoria había estado allí también, montando guardia como un centinela. «Tienes que irte», había dicho Victoria con voz fría.
Ya has hecho suficiente daño. Elena había volteado su rostro. No me miraría. Ese silencio había dolido más que cualquier palabra. Me fui. Tomé un autobús hacia la costa, tan lejos de la gran ciudad como pude llegar sin salir del país. Empecé de nuevo sin nada, sin reputación, sin conexiones, sin referencias. Solo un hombre de 60 años con antecedentes penales tratando de recordar cómo ser humano de nuevo. A la mañana siguiente, tomé el primer vuelo hacia la capital financiera. 6 horas mirando nubes y tratando de no pensar. La mujer a mi lado intentó entablar una pequeña charla, algo sobre visitar a sus nietos, pero debo haber emitido un aura de indisponibilidad, porque finalmente dejó de intentarlo. La ciudad se veía diferente, más grande, más brillante, más torres abarrotando el horizonte. El taxista que me recogió en el aeropuerto charló sobre los precios rapaces en el mercado inmobiliario. Asentí en los momentos adecuados, pero realmente no estaba escuchando. Había reservado una habitación en un pequeño hotel cerca del cementerio. Nada lujoso. Solo un lugar para cambiarme de ropa y recomponerme antes del funeral. A la 1:30, me puse mi traje azul marino, anudé mi corbata con manos que solo temblaban ligeramente, y tomé otro taxi hacia el cementerio del Parque Central. La lluvia me había seguido desde la costa, una fina niebla que hacía que todo se viera gris e impreciso. Había más coches de los que esperaba. Elena había convertido Tecnologías Valdés de una pequeña startup de software en una de las firmas tecnológicas más exitosas del país. Por supuesto que la gente vendría. Miembros de la junta, empleados, socios comerciales, políticos, probablemente. Me quedé atrás, detrás de un gran roble, observando desde la distancia. Podía ver a la multitud reunida bajo un toldo verde. Victoria estaba al frente, con el cabello más corto de lo que recordaba, vistiendo un vestido negro y tacones que la hacían lucir en cada centímetro, como la directora ejecutiva en la que se había convertido. Estaba flanqueada por 2 hombres con trajes caros, probablemente ejecutivos de la empresa. El servicio fue breve. Un ministro dijo palabras sobre legado y contribución. Alguien de la empresa habló sobre la visión y el liderazgo de Elena. Victoria permaneció perfectamente inmóvil durante todo ello. Su rostro compuesto, profesional. Mi hija había aprendido a llevar bien las máscaras. No me acerqué. No dejé que me vieran. Cuando el servicio terminó y la gente comenzó a regresar a sus coches, caminé en la dirección opuesta, con las manos en los bolsillos y el cuello levantado contra la niebla. Las oficinas legales de Herrera y Asociados ocupaban los 3 últimos pisos de una torre de cristal en el distrito financiero. Llegué temprano, un hábito de mi vieja vida, y esperé en el vestíbulo, viendo a gente bien vestida pasar apresuradamente con maletines y teléfonos pegados a sus oídos. A las 3:50 tomé el ascensor hasta el piso 28. La recepcionista levantó la vista cuando me acerqué. ¿Nombre, por favor? Arturo Valdés. Algo parpadeó en su expresión. ¿Reconocimiento? ¿Desagrado? Se recuperó rápidamente. Sala de conferencias C. Al final del pasillo, tercera puerta a la derecha. La sala de conferencias era todo cristal y cromo, con una vista que se extendía a través del centro de la ciudad hasta el lago más allá. Una larga mesa de caoba dominaba el centro, rodeada de sillas de cuero. Varias personas ya estaban sentadas, rostros que medio reconocía del mundo empresarial de Elena. Dejaron de hablar cuando entré. Tomé un asiento cerca de la puerta, lejos del grupo principal. La silla era incómoda, o tal vez era solo yo. Crucé las manos sobre la mesa y esperé. Victoria llegó exactamente a las 4 en punto. Se movía con el mismo paso decidido que Elena tuvo alguna vez. Todo negocios, todo control. Caminó directamente a la cabecera de la mesa, el asiento que probablemente había sido de su madre durante las reuniones de la junta, y se sentó sin mirar alrededor. Entonces me vio. Solo por un momento su compostura se quebró. Sus ojos se abrieron ligeramente y el color desapareció de su rostro. Luego la máscara volvió.
más dura que antes. ¿Qué haces aquí? Su voz atravesó la habitación, lo suficientemente afilada como para cortar. Fui invitado, dije en voz baja, por la señora Herrera. Esto es un asunto familiar. Perdiste ese derecho cuando le robaste a la empresa de mamá. Varias personas se movieron incómodamente. Mantuve mis manos firmes sobre la mesa, mi voz tranquila. Estoy aquí porque se me pidió que estuviera aquí. La mandíbula de Victoria se tensó, pero antes de que pudiera responder, la puerta se abrió y Patricia Herrera entró. Era más joven de lo que había sonado por teléfono, quizás a mediados de sus 40, con cabello con mechones grises recogido en un moño, y gafas posadas en su nariz. Llevaba un portafolio de cuero y se movía con autoridad tranquila. Buenas tardes a todos. Gracias por venir. Soy Patricia Herrera, socia principal en Herrera y Asociados, y tuve el honor de ser la abogada patrimonial de la señora Valdés durante los últimos 15 años. Tomó asiento en la mesa, posicionándose entre Victoria y yo. Sé que este es un momento difícil, así que intentaré ser lo más eficiente posible. Abrió su portafolio y sacó un documento grueso encuadernado en cubiertas azul oscuro. La última voluntad y testamento de Elena Isabel Valdés, ejecutado el 15 de marzo de 2024. Victoria se recostó en su silla, su expresión asentándose en algo entre satisfacción y derecho. Reconocí esa mirada. Era la misma que había usado cuando ganó su primer caso como abogada corporativa, antes de pasar a la gerencia. Orgullo mezclado con la certeza de que el mundo se organizaría como debía. Antes de comenzar con los legados específicos, continuó la señora Herrera, quiero leer la declaración de apertura de la señora Valdés. Ella fue bastante insistente en que esto se leyera en voz alta, en su totalidad, antes de cualquier otra cosa. Se ajustó las gafas y comenzó a leer con una voz clara y profesional. A los aquí reunidos, si están escuchando esto, entonces me he ido. Y es hora de que se digan ciertas verdades. He vivido mi vida con muchos arrepentimientos, pero quizás ninguno mayor que mi silencio. Construí una empresa, creé empleos, gané dinero. Estas cosas parecían importantes en ese momento. Pero también destruí la vida de un buen hombre para proteger mi negocio. Y dejé que mi hija creciera creyendo mentiras porque la verdad era inconveniente. Este testamento es mi intento, inadecuado como pueda ser, de finalmente aclarar las cosas. La habitación se había quedado muy tranquila. La expresión de Victoria había cambiado de confiada a confundida. La señora Herrera continuó leyendo. Arturo Valdés no malversó dinero de Tecnologías Valdés. Lo sé porque fui yo quien lo hizo. Las palabras colgaron en el aire como humo. Alguien jadeó. El rostro de Victoria se había puesto blanco. En 2012, leyó la señora Herrera, nuestra empresa estaba al borde del colapso. Nos habíamos excedido en 3 proyectos importantes, y nuestro flujo de caja era crítico. Tomé la decisión de redirigir fondos de nuestras cuentas de pensiones temporalmente, me dije a mí misma, para mantenernos a flote. Era ilegal, estaba mal, y fue todo obra mía. Arturo descubrió lo que había hecho durante una auditoría de rutina. Me confrontó, amenazó con ir a las autoridades. Le rogué que no lo hiciera. No por mi bien, sino por el de Victoria. Ella acababa de unirse a la empresa. Cualquier escándalo destruiría su carrera antes de que siquiera comenzara. Arturo amaba a su hija más que a nada, así que me hizo una oferta. Él asumiría la responsabilidad de los fondos faltantes. Diría que había estado malversando para uso personal. A cambio, yo aseguraría el futuro de Victoria en la empresa. La prepararía para que eventualmente tomara el control. La protegería de las consecuencias. Acepté. Dejé que se sacrificara a sí mismo, su reputación, su vida entera. Me dije que era por Victoria, por la empresa, por los cientos de empleados que dependían de nosotros. Pero en realidad, fue cobardía. Arturo fue a prisión por crímenes que yo cometí. Perdió su licencia, su carrera, su familia. Y yo no dije nada. Construí mi imperio sobre su silencio. La señora Herrera hizo una pausa.
Tomó un sorbo de agua del vaso en su codo. Victoria estaba congelada, sus manos agarrando el borde de la mesa con tanta fuerza que sus nudillos se habían puesto blancos. Las otras personas en la habitación ya no me miraban a mí, la miraban a ella. No busco la absolución, continuó leyendo la señora Herrera. No hay ninguna para lo que he hecho. Pero la verdad merece ser conocida. Arturo Valdés es inocente de los cargos presentados en su contra. Es inocente de todo excepto de amar demasiado a su hija. Este testamento es mi confesión y mi penitencia. La señora Herrera dejó la primera página y tomó la siguiente. Ahora, los legados específicos. A mi equipo ejecutivo en Tecnologías Valdés, Daniel Castillo, Susana Martínez y Roberto Lugo. Dejo un bono colectivo de $5 millones para ser dividido equitativamente en reconocimiento a sus años de servicio y lealtad. Continuó bajando por la lista. Regalos generosos a organizaciones benéficas. Fondos de becas a nombre de los padres de Elena. El ático de la empresa para Daniel Castillo, quien aparentemente había sido la mano derecha de Elena durante años. Luego, a mi hija, Victoria Isabel Valdés. Victoria se enderezó ligeramente, con los ojos fijos en el rostro de la señora Herrera. Victoria, eres mi mayor logro y mi mayor fracaso. Te di cada oportunidad, cada ventaja, cada posibilidad de tener éxito. Pero también te enseñé a valorar el éxito sobre la integridad, las apariencias sobre la verdad. Espero que algún día puedas perdonarme por eso. Te dejo la suma de $25. $1 por cada año que has trabajado en Tecnologías Valdés. Y el siguiente mensaje. El dinero que no ganas corrompe. El liderazgo que no has aprendido destruye. Empieza de nuevo, como lo hizo tu padre una vez, y tal vez te conviertas en la persona que estabas destinada a ser. El silencio que siguió fue absoluto. El rostro de Victoria había pasado por varios tonos de blanco hasta llegar a algo parecido al gris. Su boca se abrió, se cerró, se abrió de nuevo. No salieron palabras. El resto de mi patrimonio, leyó la señora Herrera, con voz firme y clara, incluyendo todas las acciones de Tecnologías Valdés, todas las propiedades, todas las cuentas de inversión, todos los derechos de propiedad intelectual y todos los demás activos que suman aproximadamente $185 millones. Se los dejo a mi ex esposo, Arturo Valdés, el único hombre verdaderamente honesto que he conocido. La habitación estalló. No ruidosamente, éramos gente reservada después de todo. Y hasta el shock era educado. Pero estalló de todos modos. Murmullos, exclamaciones, el arrastre de sillas mientras la gente se giraba para mirarme. Me quedé muy quieto, con las manos aún cruzadas sobre la mesa, y no sentí nada. O tal vez sentía demasiado. Y todo se cancelaba hasta llegar al entumecimiento. «Hay más», dijo la señora Herrera, alzando ligeramente la voz. La habitación se calmó de nuevo. La señora Valdés dejó instrucciones específicas. «Señor Valdés, esto está dirigido directamente a usted». Sacó un sobre más pequeño de su portafolio, de color crema y sellado con cera. Lo deslizó por la mesa hacia mí. Mi nombre estaba escrito en el frente con la distintiva letra de Elena, todo ángulos precisos y líneas fuertes. Ella pidió que leyera esto en privado, dijo la señora Herrera. Pero el resto pertenece a la gestión del patrimonio, lo cual debo explicar ahora. Siguió hablando sobre fideicomisos e implicaciones fiscales y procedimientos de transferencia, pero yo ya no escuchaba. Estaba mirando el sobre, la letra de Elena, el fantasma de su mano moviéndose sobre el papel. ¿Cuándo había escrito esto? ¿Cuánto tiempo había llevado estas palabras consigo, esperando el momento adecuado para decirlas? Victoria se puso de pie abruptamente, su silla chirriando contra el suelo. «¡Esto es una locura!». Ella no estaba en su sano juicio. «Impugnaré esto. Yo voy a...». La señora Valdés fue evaluada exhaustivamente por 3 médicos independientes en los meses previos a su muerte, dijo la señora Herrera con calma.
Todos certificaron que estaba sana de mente y cuerpo cuando ejecutó este testamento. Ella anticipó desafíos y tomó las precauciones adecuadas. El testamento es inquebrantable. Él nos robó. La voz de Victoria se había elevado, perdiendo su pulido profesional. Me señaló, con la mano temblando. Él lo admitió. Fue a prisión. Aceptó un trato para protegerte a ti, dijo la señora Herrera en voz baja. Como tu madre acaba de explicar, ¿no? Victoria sacudió la cabeza, su cabello soltándose de su pulcro moño. No, eso no es. Él no lo haría. Me miró entonces, realmente me miró. Por primera vez desde que entré en la habitación, la vi asimilando mi traje pasado de moda, mis zapatos gastados, mi rostro arrugado y mi cabello gris. La vi tratando de reconciliar esta imagen con lo que sea que hubiera construido en su mente a lo largo de los años. El padre criminal, el traidor, el hombre egoísta que había destruido todo por dinero. ¿Lo hiciste?, preguntó, con la voz apenas por encima de un susurro. ¿De verdad asumiste la culpa por ella? Encontré sus ojos, los ojos de Elena, el mismo marrón profundo y asentí una vez. ¿Sí? ¿Pero por qué? ¿Por qué harías eso? Porque eras mi hija, dije simplemente. Y te amaba. El tiempo pasado colgaba entre nosotros como una acusación, porque la había amado. Tiempo pasado. A la niña a la que había empujado en los columpios, y ayudado con la tarea y enseñado a andar en bicicleta. Pero esa niña se había ido. Esta mujer parada frente a mí, temblando de rabia y confusión, era una extraña. El rostro de Victoria se desmoronó. Solo por un momento vi a la niña que había sido. Incierta, vulnerable, asustada. Luego se dio la vuelta y salió de la sala de conferencias, sus tacones repiqueteando rápidamente contra el suelo de mármol. La puerta se cerró detrás de ella con un suave clic. Los otros ejecutivos comenzaron a recoger sus cosas, murmurando excusas y condolencias. En minutos, la habitación se había vaciado, excepto por la señora Herrera y yo. Eso fue más dramático que la mayoría de las lecturas de testamentos, dijo ella, permitiéndose una pequeña sonrisa, aunque quizás no más dramático de lo que la señora Valdés pretendía. Ella siempre tuvo un don para el momento oportuno, dije. La señora Herrera comenzó a empacar sus papeles. Necesitaré que pase por la oficina la próxima semana para firmar algunos documentos. Hay bastante papeleo involucrado en transferir tanta riqueza. Estoy seguro de que lo hay. Hizo una pausa, mirándome con atención. ¿No parece sorprendido? ¿O feliz? La mayoría de las personas en su situación estarían celebrando. La mayoría de las personas en mi situación no estarían en esta situación, dije. Ella sonrió de nuevo, esta vez con más calidez. La señora Valdés dijo que reaccionaría de esta manera. Dijo que probablemente querría regalar la mayor parte. Ella me conocía bien. Ella lo amaba, ¿sabe? Incluso después de todo. Tal vez especialmente después de todo. La señora Herrera cerró su portafolio de golpe. Lo dejaré para que lea su carta en privado. Tómese su tiempo. La sala está reservada por 1 hora más. Después de que se fue, me senté solo en la habitación de cristal y cromo, viendo el sol ponerse sobre la gran ciudad. La ciudad que una vez llamé hogar. La ciudad donde tuve una carrera, una familia, una vida. Todo ido ahora. Disperso como cenizas en el viento. Recogí el sobre. Sentí su peso en mis manos. Una parte de mí no quería abrirlo. No quería escuchar la voz de Elena de nuevo, incluso a través de palabras escritas. No quería sentir nada en absoluto. Pero rompí el sello de todos modos. La carta estaba escrita con la misma letra precisa que el sobre, fechada 3 meses antes de su muerte. Querido Arturo, si estás leyendo esto, entonces finalmente estoy libre de la cobardía que definió mi vida. Desearía poder decir que esto me trae consuelo. Pero los muertos no tienen consuelo. Solo silencio. Esta carta no es una disculpa. Las palabras no pueden deshacer lo que te he hecho.
Considéralo más bien una confesión, un testimonio, un ajuste de cuentas final. Quiero que sepas que descubrí que me estaba muriendo hace 14 meses. Cáncer de páncreas. Etapa 4. Los médicos me dieron 6 meses. Lo he estirado a 14 a través de pura terquedad y la mejor atención médica que el dinero puede comprar. Pero incluso el dinero tiene límites, y yo estoy en el mío ahora. Cuando recibí el diagnóstico, mi primer pensamiento fue alivio. No por mí misma. Morir es aterrador. Arturo, no importa cuánto hayas vivido, pero alivio de que finalmente tendría una excusa para decir la verdad. ¿Qué era la empresa comparada con la muerte? ¿Qué era la reputación comparada con enfrentar lo que sea que venga después con la conciencia limpia? Pero incluso entonces dudé. Me dije que necesitaba arreglar las cosas adecuadamente. Necesitaba asegurar que Victoria estuviera protegida. Necesitaba estructurar la sucesión de la empresa. Mentiras. Todas ellas. La verdad es que seguía siendo una cobarde, incluso enfrentando la muerte. Fue la propia Victoria quien finalmente me empujó a actuar. Hace 3 meses, vino a mí con planes para expandir la empresa hacia el desarrollo de inteligencia artificial. Estaba tan emocionada, tan orgullosa. Me mostró su plan de negocios, sus proyecciones, su estrategia. Era un trabajo brillante. Ella siempre ha sido brillante. Pero faltaba algo. Algún núcleo de integridad que debería haber estado allí. ¿Qué pasa si la tecnología se usa mal?, le pregunté. ¿Qué pasa si daña a la gente? Ese no es nuestro problema, dijo ella. No somos responsables de cómo la gente use nuestros productos. Y me di cuenta de que yo le había enseñado eso. Le había enseñado que el éxito justifica cualquier costo, que los negocios son amorales, que haces lo que tienes que hacer para ganar. Le había enseñado estas cosas con el ejemplo. Al permanecer en silencio sobre lo que había hecho, al dejar que tú asumieras la culpa, te convertí en su cuento con moraleja. El hombre débil que robó porque no fue lo suficientemente fuerte para tener éxito legítimamente. Y ella aprendió la lección que yo pretendía. Sé fuerte, sé despiadada. Nunca dejes que el sentimiento se interponga en el camino de ganar. Creé un monstruo. Arturo. No Victoria. Ella todavía es capaz de ser la persona que debería haber sido. Pero la versión de ella que moldeé, formé, entrené para seguir mis pasos, esa versión es un monstruo. Y es mi culpa. Así que este testamento no es generosidad, es penitencia, es estrategia, es mi último intento de ser la madre que Victoria merecía, incluso si me odiará por ello. El dinero que te dejo, sé que no lo quieres. Sé que probablemente regalarás la mayor parte, eso está bien, eso se espera. Pero también te estoy dejando tecnologías Valdés. Y ahí te estoy pidiendo algo. No dejes que la empresa muera. No la vendas por partes ni la cierres. Emplea a 3,000 personas. Proporciona atención médica, pensiones, oportunidades. Esas personas son inocentes de mis crímenes, y los tuyos. Merecen algo mejor que ser víctimas de nuestra guerra con nosotros mismos. Pero tampoco dejes que Victoria la tenga. Todavía no. No hasta que se lo haya ganado. No hasta que entienda lo que realmente significa el liderazgo. Dirígela si puedes. Contrata a alguien para dirigirla si no puedes. Estructúrala como necesites. Pero por favor, Arturo, haz que sea algo que valga la pena heredar. Haz que sea un lugar donde la integridad importe, donde las personas importen, donde el éxito se mida por más que los márgenes de beneficio. Haz que sea lo que debería haber sido desde el principio. Si Victoria alguna vez se convierte en la persona que debería ser, la persona que yo debería haber criado para ser, entonces dásela. Pero solo entonces. Eso es todo lo que pido. También he incluido documentación de mis crímenes. Extractos bancarios originales, correos electrónicos, memorandos, todo probando lo que hice. Dáselo a las autoridades si quieres. Limpia tu nombre oficialmente. Te has ganado ese derecho. O manténlo privado y deja que la verdad exista en el testamento. Esa es tu elección. No sé si hay una vida después de la muerte, Arturo.
No sé si seré juzgada por lo que he hecho, pero si la hay, y si lo soy, espero que quien esté haciendo el juicio tenga en cuenta que amé a nuestra hija. La amé tanto que estuve dispuesta a destruir a un buen hombre para protegerla. Ese amor fue egoísta, ese amor fue cobardía, ese amor causó un daño irreparable. Pero fue amor. Lo siento. Esas palabras son inadecuadas, lo sé. Lo siento. No puede devolverte 12 años. Lo siento. No puede restaurar tu reputación. Lo siento. No puede reconstruir tu relación con Victoria. Lo siento, es solo una palabra, pero es todo lo que me queda para darte. Junto con dinero que no quieres y una empresa que nunca pediste. Úsalos mejor que yo. Elena. Leí la carta 3 veces. Luego la doblé cuidadosamente y la volví a poner en el sobre. Mis manos no temblaban. Mis ojos no estaban húmedos. Me sentía extrañamente tranquilo, como si finalmente hubiera llegado al final de un viaje muy largo y no hubiera encontrado nada allí más que aire. Elena estaba muerta. La verdad había salido a la luz. Victoria sabía lo que yo había hecho, lo que su madre había hecho, y yo era repentina, absurda e imposiblemente rico. Nada de eso se sentía real. Me levanté, recogí el sobre y caminé hacia la ventana. El sol se había puesto completamente ahora, y las luces de la ciudad comenzaban a brillar como estrellas esparcidas por el suelo. En algún lugar de esta ciudad estaba la niña a la que una vez empujé en los columpios, la hija por la que fui a prisión, la extraña que había salido de esta habitación hace una hora con todo su mundo destrozado. Debería haber sentido triunfo, debería haberme sentido reivindicado. Debería haber sentido algo más que este vasto y vacío cansancio. Pero todo lo que sentía era cansancio. La semana siguiente pasó en un borrón de papeleo, abogados y contadores. La señora Herrera fue eficiente. En 5 días, tenía acceso a cuentas que contenían más dinero del que podría gastar en 10 vidas. En 7 días, tenía una participación mayoritaria en Tecnologías Valdés, y una reunión de la Junta programada para presentarme como el nuevo propietario. Victoria no me contactó. Yo no la contacté a ella. Nos orbitábamos el uno al otro como estrellas binarias. Demasiada historia para colisionar, demasiada gravedad para escapar. El jueves, me reuní con el equipo ejecutivo en Tecnologías Valdés. Fueron educados, profesionales, y estaban claramente aterrorizados. El exdirector financiero deshonrado acababa de convertirse en su jefe. El hombre que supuestamente había malversado de la empresa ahora era su dueño. No importaba que el testamento de Elena hubiera limpiado mi nombre. La gente creía lo que quería creer. Y querían creer la narrativa que les habían contado hace 12 años. No estoy aquí para dirigir esta empresa. Les dije en la sala de conferencias que alguna vez había sido el dominio de Elena. No tengo las habilidades ni el deseo, pero estoy aquí para asegurar que funcione éticamente. La señora Herrera implementará procedimientos de supervisión, auditorías independientes cada trimestre, capacitación ética para todos los ejecutivos, un sistema de protección de denunciantes que informe directamente a la Junta, la cual presidiré. Daniel Castillo, la antigua mano derecha de Elena, se aclaró la garganta. ¿Y qué hay de las operaciones diarias? ¿Quién será el director ejecutivo? Usted lo será, dije. Director ejecutivo interino, pendiente de la aprobación de la Junta. Ha estado haciendo el trabajo en todo menos en el nombre durante los últimos 5 años. Hágalo oficial. El alivio parpadeó en su rostro. ¿Y Victoria? ¿Qué hay de ella? Ha sido vocal sobre impugnar el testamento. Ha estado tratando de obtener el apoyo de la Junta para desafiar su propiedad. Sonreí, aunque no llegó a mis ojos. Déjela intentarlo. El testamento es sólido, y Victoria necesita aprender algo que su madre nunca le enseñó. ¿Qué es eso? Que algunas batallas no valen la pena ganarse. Después de la reunión caminé por el edificio. Mi edificio ahora, aunque apenas podía procesar ese hecho. Los empleados susurraban mientras pasaba.
Algunos parecían curiosos, algunos parecían resentidos. Ninguno parecía particularmente feliz de verme. Me encontré en el último piso, en lo que había sido la oficina de Elena. Había sido vaciada, sin efectos personales, sin fotos, sin rastro de su presencia excepto el leve aroma de su perfume que aún se aferraba a las cortinas. La oficina tenía ventanales de piso a techo con vista a la ciudad. Me paré donde Elena debe haberse parado miles de veces, mirando su reino. ¿Alguna vez se arrepintió de lo que había hecho? ¿O se había convencido a sí misma de que estaba justificado, que era necesario el costo del éxito? Mi teléfono vibró. Un mensaje de texto de un número desconocido. ¿Podemos hablar? B. Lo miré durante mucho tiempo. 2 palabras y una inicial. Mi hija, contactándome después de 12 años de silencio. Pidiendo algo que nunca había tenido que pedir antes de mi tiempo. Mi atención. Mi disposición a escucharla. Podía ignorarlo. Podía dejarla cocinarse en su propia confusión e ira. Podía hacerle sentir una fracción de lo que yo había sentido. Sentado en esa celda de prisión, sabiendo que mi hija pensaba que yo era un criminal. Pero la venganza nunca había sido mi estilo. Y además, estaba cansado de cargar con la ira, cansado de cargar con cualquier cosa. Escribí de vuelta. Sábado, 10 de la mañana, café de la calle principal. Su respuesta llegó de inmediato. Estaré allí. El sábado llegó, frío y brillante. Uno de esos días de otoño donde el sol brilla pero no proporciona calor. Llegué al café temprano. Pedí un café negro. Y tomé asiento junto a la ventana. El lugar estaba lleno con la multitud del fin de semana. Estudiantes con portátiles, parejas compartiendo pasteles, familias tratando de contener a niños enérgicos. Victoria llegó exactamente a las 10, puntual como siempre. Se veía diferente, más pequeña de alguna manera, menos pulida. Su cabello estaba recogido en una simple cola de caballo, y vestía jeans y un suéter en lugar de sus habituales trajes de poder. Me vio, dudó, luego caminó con los pasos cuidadosos de alguien navegando un campo minado. «Hola», dijo ella. «Hola, ¿puedo sentarme?» Hice un gesto hacia la silla frente a mí. Ella se sentó. Pidió un café con leche al mesero que pasaba. Luego cruzó sus manos sobre la mesa en un gesto que me recordó dolorosamente a mí mismo. Por un largo momento solo nos miramos el uno al otro. Traté de encontrar rastros de la niña que había conocido en el rostro de esta mujer. Ella estaba allí, oculta bajo capas de tiempo y experiencia, y dolor. Pero estaba allí. «No sé por dónde empezar», dijo Victoria finalmente. «El principio suele funcionar». Ella sonrió levemente ante eso. «Un fantasma del humor fácil que una vez compartimos». «¿Qué principio?» «Parece haber varias versiones y ya no sé cuál es la verdadera». «La verdadera», dije. «Ese siempre es el mejor lugar para empezar». Ella tomó aire. «Te recuerdo como el mejor papá del mundo. Venías a todos mis partidos de fútbol. Me ayudaste a construir ese volcán para la feria de ciencias. Me enseñaste a andar en bicicleta y me dijiste que estaba bien tener miedo, pero que debía intentarlo de todos modos. Me hacías sentir que podía hacer cualquier cosa. Podías. Lo hiciste. Luego, de repente, eras un criminal. Mamá dijo que habías estado robando a la empresa durante años. Dijo que nos habías traicionado. Traicionado a todos. Me mostró los extractos bancarios, las transferencias, la evidencia. Dijo que habías confesado. No quería creerlo, pero ahí estaba, pruebas, tu confesión, tu declaración de culpabilidad. Prisión. Lo recuerdo. Estaba tan enojada, tan confundida. ¿Cómo podías tirar todo por la borda por dinero? Teníamos dinero. Teníamos éxito. ¿Qué más necesitabas?, pensé. Ella se detuvo. Tragó saliva con dificultad. Pensé que amabas el dinero más de lo que nos amabas a nosotros. El mesero trajo su café con leche. Ella envolvió sus manos alrededor de la taza, pero no bebió. Luego mamá murió, continuó. Y ese testamento, esa carta,
Y de repente todo lo que creía saber era una mentira. No robaste nada. Sacrificaste todo por mí, para proteger mi carrera, mi futuro. Y he pasado 12 años odiándote por ello. No lo sabías, dije en voz baja. Tu madre se aseguró de que no lo supieras, pero debería haberlo sabido. Debería haberlo cuestionado. Debería haberme preguntado. Debería... Su voz se quebró. Eras mi padre. Debería haber creído en ti. Tenías 28 años. Tu madre era tu héroe, tu jefa, tu mentora. Ella te dijo que yo era culpable. Te mostró pruebas. ¿Qué más podrías haber creído? ¿La verdad? Me miró, con los ojos brillantes de lágrimas. Debería haber creído la verdad. La verdad estaba oculta. Tu madre se aseguró de eso. La odio por ello. Las palabras salieron feroces, enojadas. Odio que me haya mentido. Odio que te haya dejado sufrir. Odio que haya construido su imperio sobre tu sacrificio. Y nunca me lo dijo. Odio que esté muerta para no poder gritarle. Se estaba muriendo cuando escribió ese testamento, dije. Tuvo meses para reconsiderar, para cambiarlo, para guardar sus secretos. Eligió decir la verdad. Eso requirió coraje. Demasiado poco, demasiado tarde, tal vez, pero es más de lo que mucha gente logra. Victoria se secó los ojos con el dorso de su mano, un gesto tan joven que dolía verlo. He estado tratando de impugnar el testamento. ¿Sabías eso? Daniel lo mencionó. Contraté a 3 abogados diferentes. Todos me dijeron lo mismo. Es hermético. Mamá se aseguró de eso, así que ni siquiera puedo luchar contra él. Ni siquiera puedo fingir que tengo una base sobre la cual pararme. Simplemente estoy acabada. El trabajo de directora ejecutiva por el que trabajé 12 años se fue. La herencia que esperaba se fue. La madre que creía conocer nunca existió. El padre al que odié durante años, inocente. Toda mi vida construida sobre mentiras. Ella se rió, pero salió amargo. $25. Eso es lo que valgo. $1 por cada año que trabajé en una empresa que mi madre construyó sobre fraude y el sacrificio de mi padre. Es casi poético. Ella quería que empezaras de nuevo, dije. Que aprendieras lo que significa ganar algo en lugar de heredarlo. Ella quería castigarme. Tal vez. O tal vez quería salvarte. Victoria me miró entonces. Realmente me miró. Su expresión cruda y escrutadora. ¿Qué quieres, papá? Tienes el dinero, la empresa, todo. Podrías destruirme completamente. Podrías asegurarte de que nunca vuelva a trabajar en tecnología. Podrías decirle a todos lo que hizo mamá, lo que yo no sabía. Podrías... No quiero venganza, Victoria. Entonces, ¿qué? ¿Qué quieres? Era una buena pregunta. ¿Qué quería yo? Durante 12 años no había querido nada. Me había entrenado para no querer nada. Había aprendido a vivir con poco, necesitar poco, esperar menos. Y ahora tenía todo. Y todavía no sabía lo que quería. Quiero que estés bien, dije finalmente. Quiero que aprendas lo que tu madre nunca aprendió. Que la integridad importa más que el éxito. Que quién eres importa más que lo que posees. Que algunos precios son demasiado altos. No importa lo que estés comprando. ¿Cómo se supone que haga eso? Tengo 40 años. No sé ser nadie excepto quien mamá me hizo ser. Entonces aprende. Empieza de nuevo. Averigua quién es Victoria Valdés cuando no es la hija de Elena Valdés, o la víctima de Arturo Valdés, o la directora ejecutiva de Tecnologías Valdés. Solo Victoria, solo tú, no sé cómo. Yo tampoco sabía, dije. Hace 12 años. Era un delincuente convicto sin trabajo, sin dinero, sin perspectivas. Tuve que averiguar cómo ser humano de nuevo desde cero. No fue fácil. Algunos días ni siquiera era posible. Pero lo hice. ¿Cómo? Aceptando que la vieja vida se había ido, que no podía recuperarla y no debería querer hacerlo. Encontrando valor en las cosas pequeñas. La gratitud de la señora Rosales cuando le ahorré $40 en sus impuestos.
La invitación de los Torres a la boda de su hija. Mateo enviándome una foto cuando se graduó de la universidad. Cosas pequeñas, cosas honestas, cosas reales. Victoria estaba llorando ahora, sin intentar ocultarlo. No sé si puedo hacer eso. Puedes. Eres más fuerte de lo que crees. Realmente no lo soy. Viniste aquí hoy, señalé. Eso requirió fuerza. Ella sonrió a través de sus lágrimas, o desesperación. A veces son la misma cosa. Nos sentamos en silencio un rato, viendo a la gente pasar por la calle afuera. Una pareja joven tomados de la mano. Un anciano alimentando palomas a pesar del letrero de no alimentar. Una niña persiguiendo un globo que se había escapado de su agarre. ¿Qué harás con la empresa?, preguntó Victoria finalmente. Mantenerla funcionando. Hacerla ética. Tratar de convertirla en algo que valga la pena heredar. ¿Y luego qué? ¿Devolvérmela? Tal vez. Si te la ganas. Si te conviertes en alguien que pueda dirigirla con integridad en lugar de solo ambición. Ella asintió lentamente. Eso es justo. Tu madre te dejó $25, dije, pero yo te ofrezco un trabajo. Nivel de entrada, asistente administrativo en el departamento de cumplimiento ético, sueldo mínimo, sin trato especial, sin vía rápida a la gerencia, solo trabajo. Los ojos de Victoria se abrieron. ¿Me estás ofreciendo un trabajo? Si lo quieres. Si estás dispuesta a empezar desde abajo y ganarte el ascenso. Si puedes manejar recibir órdenes de personas que solían reportarte a ti. Si puedes aprender a valorar el trabajo más que el título. Eso es humillante. Sí. Todos lo sabrán. Todos se reirán. Probablemente. ¿Por qué me harías eso? No te lo estoy haciendo a ti. Te estoy ofreciendo una oportunidad de hacerlo por ti misma. El testamento de tu madre te quitó la vida que pensabas que tendrías. Esta es una oportunidad para construir una mejor. Pero solo si lo quieres. No te forzaré, no te presionaré. La oferta sigue en pie, abierta. Tómala o déjala. Ella miró su café. La espuma girando en patrones en la superficie. Necesito pensarlo. Tómate todo el tiempo que necesites. Se puso de pie. Recogió su abrigo y su bolso. Luego hizo una pausa. ¿Papá? ¿Sí? Lo siento. Por no creer en ti. Por los años que perdimos. Por todo. Me puse de pie también. La enfrenté al otro lado de la pequeña mesa de café. Yo también lo siento. Por la carga que has llevado. Por las mentiras que te contaron. Por no estar allí para ayudarte a convertirte en quien deberías haber sido. ¿Podemos? Ella dudó. ¿Podemos intentarlo de nuevo? No retomar donde lo dejamos. Eso es imposible. Pero empezar de cero. Aprender quiénes somos ahora. Pensé en eso. En si el perdón era posible. Si la confianza podía reconstruirse. Si 12 años de silencio podían ser puenteados por intención y esfuerzo. Podemos intentar, dije. Ella sonrió una sonrisa real esta vez. Pequeña pero genuina. Eso es suficiente. Intentarlo es suficiente. Se fue entonces, desapareciendo entre la multitud del sábado. Me volví a sentar. Terminé mi café. Y vi la ciudad moverse a mi alrededor. La gran ciudad. El lugar del que había huido. Con miedo de enfrentar lo que había perdido. El lugar al que había regresado y encontrado esa pérdida transformada en algo extraño e inesperado. Pensé en la carta de Elena, doblada en mi billetera, en su confesión, y su penitencia, y su esperanza de que usaría su dinero mejor que ella. En la empresa que había construido sobre fraude y sacrificio, ahora mía para reformar o destruir. Pensé en Victoria, caminando por las calles de la ciudad, tratando de averiguar quién era cuando todo lo que había creído resultó ser falso. En la oferta de trabajo que le había hecho, la oportunidad de convertirse en alguien nuevo. Y pensé en mí mismo. Arturo Valdés. Edad 63. Exdirector financiero. Delincuente convicto. Preparador de impuestos para pequeñas empresas. Y ahora absurda e imposiblemente dueño de un imperio de $185 millones. ¿Qué haría con ello?
La respuesta llegó lentamente, como el amanecer rompiendo. Haría lo que Elena había pedido, mantener la empresa funcionando, hacerla ética, convertirla en algo que valiera la pena heredar. Pero también haría más que eso. Usaría el dinero para crear segundas oportunidades, becas para personas con antecedentes penales, capacitación laboral para aquellos que reingresan a la sociedad después de la prisión, programas de rehabilitación, ayuda legal para aquellos que no podían pagar abogados defensores. Todas las cosas que deseé que existieran hace 12 años cuando fui liberado de prisión, con nada más que un registro y una reputación. Convertiría Tecnologías Valdés en un campo de pruebas para Victoria. No un regalo, sino una oportunidad. Un lugar donde pudiera aprender a liderar con integridad, si ella elegía hacerlo. Un lugar donde pudiera ganar lo que le había sido quitado, si estaba dispuesta a trabajar por ello. Y mantendría mi apartamento en la costa, mi vida sencilla, mi pequeña práctica de contabilidad, porque esas cosas eran reales de una manera que la riqueza nunca podría serlo. Eran ganadas, elegidas, vividas. Eran mías de una manera que el dinero heredado nunca lo sería. El cheque que le escribiría a Victoria por su primer sueldo valdría más que cualquier herencia. Sería el primer dólar que ella realmente se hubiera ganado, libre de la sombra de su madre y del sacrificio de su padre. Y tal vez, eventualmente, ella entendería eso. O tal vez no. Tal vez rechazaría el trabajo, rechazaría la oportunidad de empezar de nuevo. Eso dolería. Pero sería su elección, su vida para vivir, sus errores para cometer, su camino para caminar. No podía salvarla de sí misma más de lo que Elena pudo salvarme de mis elecciones. O yo pude salvar a Elena de las suyas. Todos tenemos que caminar nuestros propios caminos, tomar nuestras propias decisiones, vivir con nuestras propias consecuencias. Pero podía ofrecerle un mapa, un punto de partida, un primer paso. El resto dependería de ella. Me levanté, dejé dinero en la mesa para el café y una propina generosa, y salí al sol de otoño. El aire estaba frío pero limpio, afilado contra mi rostro. La ciudad olía a escape de autos, y a castañas asadas y a posibilidad. Tenía un vuelo de regreso a casa esa noche. La señora Rosales necesitaba sus impuestos terminados. Los Torres querían consejos sobre incorporar su negocio. Mateo estaba pensando en comprar un auto y quería ayuda para entender los términos del préstamo. Cosas pequeñas, cosas honestas, cosas reales. Pero primero, tenía una parada más que hacer. El cementerio del Parque Central estaba tranquilo el sábado por la tarde. Solo el viento, y el tráfico distante, y el suave sonido de mis pasos en el camino. Encontré la tumba de Elena. Fácilmente, tierra fresca, flores frescas. Una simple lápida de granito con su nombre y fechas, y la inscripción. Construyó imperios, pero olvidó construirse a sí misma. Me quedé allí durante mucho tiempo, con las manos en los bolsillos mirando esa piedra. Tantas cosas que podría haber dicho. Tantas acusaciones, arrepentimientos. ¿Qué hubiera pasado si? Pero todas parecían pequeñas e inútiles ahora, dichas a alguien que ya no podía escucharlas. Cuidaré de la empresa, dije finalmente. Mi voz tranquila en el cementerio vacío. Y cuidaré de Victoria, si ella me deja. Eso es todo lo que puedo prometer. El viento susurró a través de los árboles, llevando el olor de hojas de otoño y lluvia distante. Esperé, como si Elena pudiera responder, como si el universo pudiera darme alguna señal de que estaba haciendo lo correcto. Pero solo hubo silencio, y tal vez esa era suficiente respuesta. Me di la vuelta y caminé de regreso hacia las puertas del cementerio, hacia el taxi que me llevaría al aeropuerto, hacia el sencillo apartamento en la costa donde mi vida esperaba. Pequeña, honesta y real. Detrás de mí, la tumba de Elena permanecía en silencio bajo el sol de otoño, guardando secretos que ya no importaban, verdades que finalmente habían sido contadas,
y un legado que pasaría el resto de mi vida tratando de redimir. No por ella, ni siquiera por Victoria, sino por mí mismo. Porque al final de todo, después de la traición y el sacrificio, después de la prisión y el silencio, después del dinero y la revelación, lo que importaba no era lo que poseías, o lo que habías perdido, o quién te había hecho daño. Lo que importaba era quién elegías ser cuando todas las mentiras caían, y te parabas solo con nada más que tu propia conciencia, y la elección de qué hacer a continuación. Elegí la integridad. Elegí las segundas oportunidades. Elegí creer que la gente podía cambiar. Que Victoria podía convertirse en alguien que Elena nunca fue. Que yo podía usar la riqueza para crear más de lo que Elena jamás tuvo. Tal vez era ingenuo. Tal vez era tonto. Tal vez 12 años de vivir con poco me habían ablandado, incapaz de entender el mundo despiadado al que estaba regresando. Pero había pasado 12 años aprendiendo a ser humano de nuevo, aprendiendo a encontrar valor en la simplicidad, significado en la honestidad, paz en dejar ir la ira. No iba a olvidar esas lecciones ahora. El taxista preguntó a dónde iba. Le di la dirección del aeropuerto. Luego me recosté en el asiento y vi la ciudad desaparecer detrás de mí. Las torres de cristal, el tráfico, las calles concurridas donde la gente pasaba apresuradamente sin mirar hacia arriba. Mi teléfono vibró. Un mensaje de texto de Victoria. He estado pensando en esa oferta de trabajo. ¿Puedo tener el fin de semana para decidir? Escribí de vuelta. Tómate todo el tiempo que necesites. La oferta no caduca. 3 puntos aparecieron, mostrando que estaba escribiendo. Desaparecieron. Aparecieron de nuevo. Desaparecieron. Finalmente llegó un mensaje. Gracias. Por todo. Por el sacrificio. Por la oportunidad. Por estar dispuesto a intentar. No merezco nada de eso. Ninguno de nosotros merece nada, respondí. Solo obtenemos lo que obtenemos e intentamos hacer algo que valga la pena con ello. Los puntos aparecieron una vez más entonces. Te llamaré el lunes. Contestaré. Guardé mi teléfono y vi los suburbios dar paso a tierras de cultivo. Luego la expansión alrededor del aeropuerto. En unas pocas horas, estaría de vuelta en mi hogar en la costa. De vuelta en mi pequeño apartamento con la lluvia en las ventanas y el radiador crujiendo. De vuelta a los impuestos de la señora Rosales, y las preguntas de negocios de los Torres, y las preocupaciones del préstamo de auto de Mateo. De vuelta a mi vida real. Pero ahora esa vida venía con una adición. Una responsabilidad de $185 millones. Una empresa que reformar, y una hija que ayudara a reconstruir. No era el final que esperaba cuando Patricia Herrera me llamó sobre la muerte de Elena. No era el final que hubiera elegido, si alguien hubiera preguntado. Pero era mío, mi historia, mi elección. Y tal vez eso era suficiente. El avión despegó hacia un cielo que se tornaba rosa y dorado con el atardecer, llevándome hacia el oeste, hacia casa y hacia adelante, hacia lo que viniera después. Abajo, la gran ciudad se encogió a tamaño de juguete. Luego a nada, solo otra ciudad entre muchas, guardando sus secretos y sus historias, y las vidas de millones de personas tratando de averiguar quiénes eran y qué querían, y si la redención era posible después de que todo se desmoronara. Esperaba que lo fuera, por el bien de Victoria, por el mío. Por todos nosotros cargando el peso de nuestros errores y nuestros arrepentimientos y nuestras elecciones. Porque si había una cosa que había aprendido en 12 años de exilio y sacrificio, y comenzar de nuevo, era esta. La historia no termina hasta que dejas de intentarlo, hasta que te rindes, hasta que dejas que los errores y las traiciones y las pérdidas te definan en lugar de refinarte. La historia de Elena había terminado, pero la mía todavía se estaba escribiendo, y la de Victoria, y la de todos los que todavía tenían aliento y elección, y el coraje de intentar una vez más. Esa era la verdadera herencia que Elena había dejado. No el dinero ni la empresa, sino el recordatorio de que nunca es demasiado tarde para decir la verdad.
Nunca es demasiado tarde para enmendar las cosas. Nunca es demasiado tarde para convertirse en quien deberías haber sido todo el tiempo. Incluso si se necesita morir para encontrar el coraje. Incluso si se necesita perder todo para entender lo que importa. Incluso si se necesitan 12 años y una confesión de $185 millones para finalmente hacer las cosas bien. El avión subió más alto, persiguiendo al sol hacia las montañas y el océano, y el pequeño apartamento donde mi vida simple y honesta esperaba que regresara y descubriera cómo reconciliar quién había sido, con quién me había convertido, con quién tendría que ser ahora. No sería fácil, pero, de nuevo, las cosas que valen la pena nunca lo son.